Bienvenidos y bienvenidas sean a la Cripta Siniestra, canal dedicado a narrar aquellas experiencias paranormales que nos han hecho preguntarnos en incontables ocasiones qué fue lo que ocurrió, independientemente del sentimiento que nos haya causado en ese momento. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartan el canal a sus amigos, familiares o personas que quieran sentir el terror como ustedes. Recuerden que este lugar es de ustedes y para ustedes. Así que sin más, apaguen la luz, pónganse sus audífonos y vamos a sumergirnos en la oscuridad de esta noche. Allí me quedé congelado en la cama, como lo había hecho 100 veces antes. Lo que había comenzado como una pesadilla despierta se había convertido en poco más que una leve molestia. Parálisis del sueño, que siempre ocurre cuando me despierto de un mal sueño. Lancé mis ojos alrededor de la habitación oscura, tratando de averiguar qué hora era, preguntándome si debía intentar mover mi cuerpo o hacer un intento inútil de volverme a dormir. Entonces, sentí que la presión se acumulaba dentro de mi pecho, como si alguien lo estuviera aplastando con su propio peso. Sabía que era poco más que mi imaginación, por lo que no me asustó particularmente, pero de todos modos me sentí incómodo. Pero esa noche en particular, la parálisis del sueño simplemente no desaparecía. Estaba atrapado dentro de mi cuerpo inerte, incapaz de siquiera pedir ayuda, ya que las palabras que produje simplemente formaban susurros. Entonces me di cuenta que algo no había, o mejor dicho, que algo no había visto antes. Una sombra extraña en la esquina de mi habitación. Traté de averiguar si provenía de una lámpara que proyectaba una sombra extraña. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no lo había visto antes? Entonces la sombra se movió muy levemente. Lo que había sido una proyección en la pared era entonces una figura de pie en mi habitación. Sentí que la adrenalina se acumulaba en mi sangre. Las alucinaciones no eran desconocidas durante los episodios de parálisis del sueño, pero yo nunca las había experimentado. Traté de mover mi cuerpo, pero no respondió. La sombra dio un paso en mi dirección y un leve miedo se convirtió en un pánico devastador. Obligué a salir tanto aire de mis pulmones pidiendo ayuda. Lo siguiente que sé es que las luces se encendieron y mis padres vinieron corriendo a ver cómo estaba. Eric, ¿qué está pasando? Mi madre gritó y mi padre estaba de pie junto a ella con un bat de béisbol. Me senté en la cama, finalmente liberado, y observé la esquina repentinamente vacía. ¿Había sido todo un sueño? Yo acabo de tener un mal sueño, creo. Creí ver algo parado en la esquina, dije mientras trataba de recuperar el aliento. Mi cama estaba empapada de sudor, pero en el gran esquema de lo que acababa de experimentar, realmente no importaba. ¿Las pesadillas están empeorando?, preguntó mi mamá. Asentí. Siempre eran los mismos. Siempre el accidente automovilístico con mis abuelos. Su sangre me salpicó la cara mientras lloraba. Yo había causado el accidente, no a propósito, pero lloré lo suficiente como para distraerlos. A la edad de 4 años, simplemente no sabían nada mejor. Allí yacían, sangrando, pero todavía tratando de consolarme porque estaba asustado. Esas eran las imágenes que me perseguían en mis sueños todas y cada una de las noches. Esas eran las pesadillas que obligaban a mi cuerpo a dejar de funcionar. Mi mamá suspiró. Creo que tenemos que programar otra cita con el Dr. Borg. Estuve de acuerdo. Él había podido ayudarme a superar el trauma, aunque solo hasta cierto punto. Con su ayuda pude volver a subirme a un coche sin sufrir un colapso mental. Lo conocía desde la mayor parte de mi vida,
y aunque acababa de cumplir los 18, técnicamente no estaba dentro del alcance de su terapia, pero no habría aceptado la ayuda de nadie más. Hola, Eric. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo estás? Me saludó cuando entré a su oficina. En ese momento parecía tan infantil. Era psiquiatra tanto para niños como para adolescentes, y aunque técnicamente encajo en ese ámbito, quería que me trataran como a un adulto. Aún así, me senté y hablé con él, repasando las pesadillas como lo había hecho tantas veces antes. Cuando era niño, principalmente trataba mi trastorno de estrés postraumático con la idea de que las pesadillas desaparecerían junto con mi ansiedad. No era un gran admirador de los medicamentos para niños, por lo que habíamos estado trabajando bajo la teoría cognitivo-conductual. A pesar de todo eso, las pesadillas persistieron. Sé que te dije que nos mantendríamos alejados de los medicamentos el mayor tiempo posible, pero ahora que eres un adulto, podría ser el momento de dar el siguiente paso. Era escéptico, pero al final confiaba en el hombre. ¿Qué tipo de drogas? Yo pregunté. Solo a un antidepresivo suave. Si podemos controlar su sueño, espero que la parálisis del sueño desaparezca junto con las pesadillas. Les daré una oportunidad, supongo. Dije, todavía no convencido. Lo que pasa con estos medicamentos es que pueden necesitar algo de tiempo para funcionar. Por lo general, notarán una mejora en un par de semanas, pero hasta entonces, debes seguir tomándolos, siempre y cuando no experimentes ningún efecto secundario, por supuesto. Me escribió una receta y me envió en camino. Un leve rayo de esperanza se había encendido dentro de mí, aunque permaneció eclipsado por mi falta de fe en la medicación. Pero sabía que era un hombre educado con años de experiencia. Tomaba mis pastillas con diligencia y rezaba por una buena noche de sueño. Esa noche tomé mi primer pastilla y me dormí profundamente. Casualmente, el antidepresivo no solo me ayudaría con mis pesadillas, sino que como efecto secundario me cansaría, lo que significaba que duplicaba una pastilla para dormir. Sentí que me desvanecía en una oscuridad sin sueños. Era un vacío donde me libraba de cualquier peso, flotando en la nada, excepto en una paz infinita. Permanecí extraordinariamente lúcido durante toda la experiencia, sin olvidar ni una sola vez el hecho de que estaba durmiendo. Simplemente me sentía tranquilo, contento con mi propia existencia. Así que me quedaría hasta que mi cuerpo finalmente aterrizara en la cama y abriera los ojos. Estaba paralizado, mi mente congelada dentro de mi cuerpo inútil. Sin embargo, no es que me molestara demasiado. Con solo tener un momento de sueño tranquilo, valió la parálisis. Miré alrededor de la habitación como de costumbre, tratando de calcular la hora. Entonces, lo vi de nuevo. La sombra parada en la esquina, que estaba más cerca que la última vez. Incluso pude distinguir su silueta humanoide básica. Ayuda. Dejé salir con un simple susurro, pero no había nadie allí para escuchar. Mis padres estaban profundamente dormidos y yo estaba solo con la extraña sombra que se acercaba un poco más que la última vez. Luego me disparé en la cama. La habitación de repente se despejó de todas las entidades maliciosas. Podía moverme, pero esa vez al menos no había gritado. Me asomé en ese momento. Acababa de pasar de las 3 de la mañana, lo que significaba que tenía una larga noche por delante. A pesar de la horrible experiencia con la criatura, estaba contento de que las pesadillas se hubieran desvanecido. Y si el medicamento aún necesitaba tiempo para funcionar, estaba seguro de que la parálisis también se eliminaría. ¿Cómo has dormido?, preguntó mi madre mientras bajaba a desayunar. Dormí bien. Todavía tenía parálisis de sueño. Vi algunas cosas raras, pero no pesadillas.
Eso es genial, exclamó con alegría. ¿Por qué no estás feliz? Es solo esa cosa. Era lo mismo que anoche, dije. ¿Un monstruo? Ella preguntó. Creo que sí, no estoy seguro. Eric, sabes que tu mente puede engañarte cuando estás cansado. Las alucinaciones son normales con la parálisis de sueño. Sabía que tenía razón, pero se sentía demasiado real. Aún así, estaba casi emocionado de dormir. Así que, cuando el anochecer se llevó los cegadores rayos del sol, tomé mi medicamento y me dirigí de regreso a la cama. Una vez más, me deslicé en el vacío. Solo éramos yo y mis pensamientos. Todos los horrores del mundo no importaban, siempre y cuando pudiera quedarme en ese maravilloso lugar. Al igual que anoche, me libré de las pesadillas, pero una vez que mi cuerpo recuperó la conciencia, volví a paralizarme en mi cama. Inmediatamente vislumbré la esquina y efectivamente, la criatura estaba allí, más cerca que nunca. El ser que una vez había sido una mera silueta, de repente tenía rasgos más humanos, aunque distorsionados. Era normalmente alto, delgado, con dedos retorcidos que contenían demasiadas articulaciones. Se acercó un paso más y pude escuchar su voz ronca y su aliento pútrido llenar la habitación. Puse cada gramo de fuerza de voluntad en mover un dedo, luego mi brazo. Con algunos movimientos terriblemente desafiantes, finalmente pude sentarme. Y con eso, el monstruo se fue. Es solo una alucinación, es solo una alucinación. Me repetía mientras inspeccionaba la habitación vacía. Aún es mejor que las pesadillas. Así que continué diligentemente con la terapia y cada noche me deslizaba en el mismo vacío inconsciente, a la deriva más y más en la oscuridad. Pero no importaba cuánto me hundiera. Siempre me despertaba paralizado con la criatura acercándose cada noche. En poco tiempo, pude sentir su aliento húmedo en mi cara y el sonido de sus dedos crujientes estirados como si tratara de alcanzarme. Su rostro todavía estaba envuelto en la oscuridad. Solo sus manos estaban lo suficientemente cerca para que yo pudiera distinguir detalles específicos. La piel estaba carbonizada con profundas fisuras que sangraban y las gotas de sangre caían en el suelo. Su mano estaba a solo unos centímetros de mi cara y su hedor inmediatamente asaltó mis fosas nasales. Con eso me levanté de la cama y la criatura había desaparecido una vez más. Pero a pesar de estar a salvo, mi cuerpo permaneció en modo de pánico. Salté de la cama y abrí todas y cada una de las puertas, cortinas, armarios. Luego miré debajo de la cama y mientras me arrodillaba, sentí que algo húmedo me rozaba el pie. Era sangre. Son unas gotas del pútrido líquido que había salido de la mano de aquella cosa. Todo fue real. Traté de contárselo a mis padres y les rogué que visitaran a mis abuelos solo un par de días para escapar de la entidad, pero se negaron. Vieron la sangre, pero no parecía exactamente normal. Era demasiado espesa y grumosa, así que pensaron que acababa de derramar algo. En lugar de ayudarme, me reservaron otra cita con el doctor Bork. Sabía que sonaba loco, pero era real. Así que decidí permanecer despierto hasta que pudiera idear un plan. No tenía amigos lo suficientemente cercanos a los que pudiera acercarme, pero por supuesto, esa no fue una solución permanente. Si bien el primer día me fue bien, todavía no estaba más cerca de encontrar un plan. Y a medida que avanzaban las 72 horas, me quedé dormido, sentándome en una silla en la cocina, con una taza de café mal hecho en la mano. Como siempre, fui a la deriva a través del vacío sin sueños,
antes de ser empujado de regreso a la existencia física. Estaba tirado en el suelo de la cocina después de haberme caído de la silla. Estaba paralizado y el ser estaba más cerca que nunca. Su rostro fue finalmente visible y era poco más que un bloque sólido de carne con dientes afilados que sobresalían aquí y allá. Tenía varios agujeros pequeños en la cabeza, cada uno de los cuales contenía un pequeño gusano que se retorcía atrapado en esas cavidades. Mañana, susurró con una voz áspera y quebrada. Eso fue anoche, y aunque temo por mi vida, todavía estoy muerto de cansancio. No puedo permanecer despierto por mucho más tiempo. Incluso si lo hago, no creo que sea suficiente para contener más al monstruo. Mañana a esta hora estaré muerto, y una vez que me haya ido, la criatura simplemente se aferrará a otra persona. Así que ya lo sabes. Si te despiertas paralizado en la noche, mantén los ojos cerrados. Fije que no hay nada allí hasta que se aburra y se vaya. Es tu única oportunidad.